Hola, mi nombre es Andrés Camacho, soy profesor del Departamento de Comunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia y en este objeto voy a hablar de presentación de datos cualitativos utilizando una hoja de cálculo. Lo que vamos a plantear como objetivos es que el alumno sea capaz de presentar datos cualitativos utilizando gráficos de columna y gráficos circulares y que el alumno sea capaz de utilizar una hoja de cálculo para presentar estos datos. El contenido está distribuido en dos partes. Primero hablaré de gráficos de columna y después hablaré de gráficos circulares. Un gráfico de columnas, que también se llama gráfico de barras, está formado por barras rectangulares, barras como las que estamos viendo aquí. La longitud de cada barra es proporcional a la frecuencia de la clase o categoría que representa, y las barras pueden orientarse de forma vertical o de forma horizontal. En este ejemplo tenemos representada en este gráfico de columnas la talla de la camiseta que llevan 100 individuos. Entonces vemos que llevan tallas desde la S, la M, la L, la X, XL o XXL, y en este gráfico de columnas lo que estamos viendo es la cantidad de individuos que llevan cada una de estas tallas. Vamos a ver cómo poder hacer esto utilizando la hoja de cálculo Excel. Para eso vamos a partir de la columna A, que lleva la talla de cada uno de esos 100 individuos. Tenemos aquí cada uno de estos 100 individuos y vamos a empezar primero haciéndonos una tabla de frecuencia, una tabla en la que nos aparezca el número de individuos que llevan cada una de estas tallas. Vamos a empezar por decir cada una de estas tallas: la S, la M, la L, la X, la XL y la XXL. Y a continuación vamos a calcular, utilizando esta hoja de cálculo, la hoja de cálculo Excel, cuántos individuos llevan la talla S. Para esto hay un comando que nos va a ser muy útil, que es el comando contar sí. Para utilizarlo, en la casilla de 2 escribimos un igual y después escribimos el comando contar sí, contar.sí, y aquí nos aparece, bueno, podríamos escribirlo o seleccionarlo de aquí haciendo un doble clic. Nos aparece una ayuda diciendo cómo debemos utilizarlo. Dentro de este comando tenemos que indicar cuál es el rango en el que queremos hacer este conteo y el criterio que vamos a utilizar. Donde queremos contar es en la columna A. Para elegir la columna A, simplemente selecciono con el ratón esa columna A y aquí se me escribe A, dos puntos A, y aquí me dicen que tengo que escribir el rango y separado por un punto y coma, como estamos viendo aquí, el criterio. Voy a escribir un punto y coma y el criterio va a ser que cuente en la columna A todos aquellos individuos que cumplan un determinado criterio. ¿Cuál va a ser ese criterio? Pues que utilicen la talla S. Para eso escribo la S entre comillas. Hago esto y cierro el paréntesis y se me indica que son 22 los individuos que están haciendo esto. Ahora, en la siguiente casilla podría repetir lo mismo que he hecho aquí, utilizar el comando contar sí, igual contar.sí y escribir el rango, volvería a escribir la columna A y el criterio. En este caso el criterio sería que la talla fuera igual a la talla M. Cierro las comillas y cierro el paréntesis y me aparecen que son 17 individuos. Haciendo esto tengo que ir copiando cada uno de los elementos de texto que tengo aquí. Tengo que copiar M, tengo que copiar S, pero hay una forma sencilla de hacerlo y es cuando estoy diciendo aquí en la casilla de 2 contar sí a dos puntos A, es decir, contar en la columna A todas aquellas casillas que tengan como contenido S, en vez de escribir S entre comillas, podría decir que me cuente todos aquellos que coincidan con el texto que hay en otra casilla. Selecciono la casilla, o bien escribo C2, o bien selecciono la casilla, le doy a Enter, y la ventaja que tiene esto es la siguiente. Voy a borrar la casilla de abajo. Si tengo hecho esto de aquí,
Cuando en la casilla 22 me sale en el borde inferior, en la casilla, perdón, D2 me sale en el borde inferior este cuadradito, si yo arrastro, Excel va a hacer lo mismo que habíamos hecho en la casilla 22 para cada una de las de abajo, ¿vale? Es decir, en esta casilla me va a hacer un contar si en la columna A, pero en vez de contar si el texto es igual a la letra S, me contará si el texto es igual a la letra M. Es decir, si en la casilla de aquí arriba yo había elegido cuéntame en la columna A todos aquellos elementos cuyo texto coincide con la casilla de al lado a la izquierda, pues Excel imagina que lo que yo voy a querer hacer aquí es contar en la columna A todos aquellos elementos que coinciden con lo que pone en la casilla de la izquierda. Y me hace todo esto bien. Vamos a comprobar que todos estos datos me suman los 100 individuos que yo sé que son los individuos con los que estaba trabajando. Para eso voy a hacer la suma, para eso utilizo el comando suma, de todos estos elementos que tengo aquí, y esto me tendría que dar 100. Pues hago la suma, cierro el paréntesis y me sale que son 100. Una vez que tengo esto hecho, voy a hacer un diagrama de barras utilizando estos datos. Para esto selecciono los datos con los que quiero hacer el diagrama de barras y a continuación me voy a Excel, le digo que quiero insertar un gráfico. Aquí me aparecen distintos tipos de gráfico y selecciono este tipo de gráfico, gráfico de barras, y me hace un gráfico de columnas. Después lo puedo hacer todo lo grande o pequeño que yo quiera utilizando y ponerle un título, por ejemplo, camisetas. Bueno, ahora que hemos visto los gráficos de columnas o gráficos de barras, vamos a hablar de otro tipo de gráficos, que son los gráficos circulares, también llamados gráficos de tarta. Están formados por un círculo dividido en sectores. Aquí tengo un ejemplo con los mismos datos con los que estaba trabajando antes. El ángulo de cada sector es proporcional a la frecuencia de clase o categoría que representa. Para hacer esto con Excel, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a borrar este gráfico de barras y una vez que he hecho mi tabla de frecuencias, lo que puedo hacer es seleccionar los datos, irme a insertar y cuando elijo el tipo de gráficos, elijo un gráfico de tarta o un gráfico circular. Selecciono esto y me aparece el gráfico, lo sitúo en la parte de mi hoja Excel donde desee ponerlo y a partir de aquí hago los comentarios que considere necesarios. Aquí podría poner camisetas. Bueno, como conclusión, en este objeto se ha mostrado cómo presentar datos cualitativos utilizando gráficos de columna y gráficos circulares y cómo utilizar una hoja de cálculo para presentar estos datos. Muchas gracias por su atención.